y la ciencia médica sigue trabajando para mantener el tema de la vida asistida en ese momento. Por eso me parece que no está de más hablar de estos temas. El derecho a una muerte digna es algo que se viene tabulando, lo que se conoce como eutanasia. Decíamos que en esto muchos legisladores no tienen grieta porque hay distintos colores políticos que lo vienen propiciando en el Congreso de la Nación. En la ciudad de Paraná se va a presentar el libro del doctor Carlos Peca Soriano, Morir con dignidad en Argentina, verdad o utopía, que es uno de los impulsores también de esta norma. Aquí con nosotros está Mariana Genís, también está Silvia Godoy, que son del grupo Derecho a una Muerte Digna, ¿no es cierto? Un grupo de personas que viene trabajando en la ciudad de Paraná por este tema. La Organización Ciudadana Derecho de la Muerte Médicamente Asistida y la Facultad de Trabajo Social de la UNER están invitando a la presentación del libro Morir con dignidad en la Argentina, verdad o utopía, cuyo autor es el doctor Carlos Peca Soriano. Gracias por venir, este es el motivo de la invitación. ¿Cómo están ambas? ¿Bien? Hola, buenas tardes. Una aclaración, ella es Marcela Godoy. Ya, viste, ya te bauticé de nuevo, ya. Perdón. Hoy le dije a Juan Alberto, Alejandro por el hermano, y decime que tenés un pariente en el caso tuyo que me... No salvo. Probablemente. No salvo Silvia por ningún lado. No. Gracias a ambas por venir, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias a vos. Bueno, qué tema que es sensible, ¿no es cierto? Pero ¿la ley sería obligatoria? ¿En qué sentido? Si un científico ve que no tiene un destino próximo de seguir sufriendo un paciente, ¿puede tomar esa autodeterminación? ¿Puede decidirlo per se, sin aval de los familiares? Por ejemplo, en este sentido. Ninguna ley de estas características es obligatoria. Son leyes que amplían derechos, pero no obligan a nadie a cumplirla. Justamente la ley o los proyectos de ley que están Analizándose analizando, en el Congreso, sí. que se van a poner en análisis y que eventualmente se van a debatir en el Congreso, lo que hacen hincapié es en la libertad y la autonomía de la propia persona a decidir cómo quiere su final de vida en casos, y siempre pensado para situaciones de extremos. Sí, con lo que estamos señalando. Sí, claro, exacto. Ahora, Claro, perdóname, no tendría que ver la voluntad de su familia, sino la del propio paciente. Claro, en caso que el paciente no esté lúcido, creo Claro. que está contemplado. Está contemplado, bueno, hay 3 proyectos dando vuelta y como usted bien decía, en esto no hay grieta, entre comillas, porque son muy similares, difieren en muy poco, pero en realidad lo que se insta es que el paciente pueda manifestar si está en condiciones de manifestarlo. Claro. Si no, también puede hacerse cargo algún familiar directo, o por ahí, como suele pasar en nuestras vidas, no tenemos ningún familiar y se hace cargo nuestro algún vecino, algún amigo de la infancia, alguien que está cerca nuestro, y que bueno, por nuestras condiciones se hace responsable de solicitar un final de vida digno. La idea sería, mientras uno está transitando esta vida en etapa de pleno uso de sus facultades y lucidez, dejar asentado si prefiere o no, medio que me parece como algo similar al tema de donación o donante de órganos, ¿no? Justamente, claro, la ley conlleva la necesidad de lo que se llama el consentimiento informado. Claro. Es decir, que las personas podamos dejar por escrito, pero sin necesidad que sea ante un juez o ante un escribano o ante alguna autoridad externa, sino un simple escrito donde se manifieste qué es lo que se quiere respecto de tratamientos y que eso pueda manejarlo el médico de cabecera también, que eso estuviera en la historia clínica de cada paciente para que, llegado el caso, se pueda respetar esa voluntad. Estaba leyendo que ayer había salido una nota en el diario AR sobre la voluntad de 7 diputadas de distintos bloques que firmaron una nota para que la presidenta de la Comisión de Salud, la socialista Mónica Fein, incluya en las próximas reuniones el tratamiento de 2 proyectos para darle marco legal a esto de la eutanasia. Uno de la UCR,
y se llama la ley de buena muerte, el otro es el conocido como la ley Alfonso, y lo propone el Frente de Todos, y después también tenés una del PRO, tengo entendido, Sí. que también habla de lo mismo. Parece que grietas no hay, 7 legisladores, entre las que están las entrerrianas Gailar, y por el PRO está la diputada Antonella, ¿cómo es? Carrizo. Antola, la diputada Antola de acá de Entre Ríos. Claro, Sí. estamos hablando de los entrerrianos. Y Carlos Pecas Soriano, que es uno de los impulsores, ¿de cuál de estas tres? De la que se denomina Ley Alfonso. Ley Alfonso. Ley Alfonso. Que dice que interesante que venga a Paraná a explicarlo, Sí. ¿no? Además de presentar su libro. Alfonso fue un muchacho que se le declaró ELA a sus 34 años, 32 años más o menos, no recuerdo bien, y lo único que pudo hacer en el último año de su vida era pestañear. Después, bueno, la ELA lo que va imposibilitando es la movilidad de los músculos, deteriorando hasta quedar totalmente inválido. Sí, Él sí. se podía comunicar con la gente a través de una computadora donde pestañeaba. El pestaneo iba por cada letra, digamos, si él quería decir hola, Claro. y la computadora a los 15, 20 segundos que él pestañeaba decía hola. Así fue la última etapa de Alfonso, que si bien no sufrió físicamente, para hacer también una diferencia, Sí, claro. si bien no sufrió físicamente, pero la tortura que él tenía era psicológica. Por supuesto. No podía hacer nada. Y lo que soñaba, que cuenta el doctor Pecas Soriano en este caso, lo que soñaba era poder comer. Él soñaba que comía y se despertaba y lo único que podía hacer era pestañear. Pobrecito. El doctor Soriano lo acompañó en la última etapa y trabajó mucho con él, y bueno, ahí es donde el doctor Soriano se pone en contacto con la gente del Frente de Todos, en particular con la diputada Esteves de Córdoba, Ajá. para trabajar sobre una ley de eutanasia donde el doctor Soriano ya venía trabajando hace mucho tiempo, pero bueno, Alfonso murió sin que saliera la ley, sin que la ley estuviera aprobada, y el doctor cuenta que él le prometió que iba a luchar permanentemente para que se aprobara una ley. Recién lo estábamos viendo al doctor hace instantes en imágenes. ¿Cuándo viene a presentar este libro? ¿O el de él? El libro, la presentación va a ser el jueves 4 de agosto Ajá. en la Facultad de Trabajo Social, en Avenida Almirante Brown. Y el horario de 18:30 a 20. Ajá, 18:30 a 20. Pero nosotros queremos destacar que la presentación del libro es en sí un hecho sumamente importante por el valor que ese libro aporta para que nos introduzcamos en el tema, nos interioricemos, lo conozcamos y vayamos para poder seguir hablando de esto con fundamentos. Sí, claro. Pero también es muy importante que la venida del doctor, para que más allá de la presentación del libro, ponga sobre la mesa este tema. Y él maneja mucha información, es un hombre, aparte es un médico muy formado, tiene un magíster en bioética. Ujú. Además de ser médico intensivista en sus 42 años de profesión. Entonces, aporta lúcidamente elementos para que podamos pensar este tema con fundamento. Sí, correcto. Ya, sí. Sí, que de un tiempo a esta parte se han puesto de manifiesto muchos derechos, sí, que tienen que ver con la autonomía del cuerpo. Pensando, ¿no?, en los últimos, por ejemplo, proyectos de ley, lo que ha sido, por ejemplo, el movimiento respecto del aborto, digo, la autonomía del cuerpo como centralidad. Ahora estamos asistiendo, en casos famosos también, justamente de personas que deciden practicar la eutanasia o deciden llegar a una determinada edad y tener esta posibilidad de una muerte digna. ¿Cómo ven cómo va avanzando el tema en términos de debate? Porque efectivamente se empieza a instalar como debate público. Ya no es algo
privado, esa puerta, ¿no? Ese umbral que se pasa de lo privado a hacerlo efectivamente público y que empiece a aparecer en notas, en periódicos, en revistas, empieza a hacerse esa pregunta, ¿no? La verdad que es una cuestión que no se habla, que no se discute, es una cuestión que está arraigada culturalmente también en nosotros muy fuerte, y que la idea también nuestra de poder salir a la comunidad, de hacer charlas, debates, de traerlo al doctor Soriano ahora en los primeros días de agosto, es que lo podamos charlar, que esta cuestión de la muerte sea una charla que podamos darnos en un café, con amigos, con amigas, en el trabajo, que se pueda discutir, no que se baje una línea de lo que uno piensa, sino que podamos discutir y llevar una buena propuesta, siempre basado en buenos fundamentos, como decía mi compañera. Ahora creo que se charla un poco más, porque bueno, Alain Delon, como dijiste vos, salió, es un actor conocido. Sí. Después ha habido otras actrices acá argentinas que también han salido, pero bueno, cuesta, es un tema muy difícil y de son instalar. temas urticantes que van por el tema del pecado en muchas de las religiones, religioso. y si eso así ocurriese, ¿qué pasa en este momento último? Entonces hay mucha culpa que disipar en ese medio, ¿no? No es poco el tema de debatir. Claro, Sí. pero un poco por lo que planteabas vos, la cuestión del derecho y de la decisión sobre la propia vida y el propio cuerpo. Por un lado, eso es como un principio filosófico, si querés, que fue enunciado ya en el siglo XVII. Es decir, ya incluso desde raigambre liberal, el ser dueño de la propia persona. Pero tiene que ver con cuestiones filosóficas, pero también tiene que ver con cuestiones de autonomía, de poder decidir libremente cómo morir, pero a partir de pensar que la muerte es parte de la vida. Es decir, Sí, claro. De esa nadie se escapa. de esa nadie se escapa, es decir, todos vamos a morir. Sí, Entonces, sí. ¿cómo quiero morir? Y ahí aparece el concepto de muerte digna. Claro. Porque la ciencia, que en buena hora y la tecnología han avanzado sobremanera y tienen todos los recursos para resolver infinidad de problemas, pero lo que está ocurriendo es que cuesta pensar el límite de hasta dónde. Claro, claro. Y hay un punto muy frágil, una línea muy frágil en que eso pasa a ser indigno. Tanto, y hay un concepto que es el encarnizamiento terapéutico. Sí. Entonces, ¿cuándo deja de ser la ciencia y la tecnología ayuda y cuándo pasa a ser... Cuando te empiezan a meter todos los artefactos de asistencia. Claro. Eso es para la persona y para eso es lo que hay que discutir. Sí. ¿Hasta dónde el propio individuo, la propia persona, quiere sostener esa situación? Muchas gracias por haber venido, Genís, Godoy. Gracias por haber venido. Recordamos entonces, el próximo jueves 4 de agosto, 18:30 horas, aula 2 de la Facultad de Trabajo Social, Almirante Brown 54 de la Ciudad de Paraná. Es libre y gratuito la presencia del doctor, así que no hay más que asistir. Bueno, han sido muy amables. No, al contrario, muchas gracias.